Biblia, la misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. La misericordia es diferente a la gracia, hermanos, porque la misericordia nos da algo, no nos da el castigo que nosotros merecíamos. Si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, nosotros hubiéramos llevado esa carga. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos despojamos de esa, o el Señor nos despojó de esa carga y de esa condenación eterna. Y la gracia es diferente, porque la gracia es un don no merecido, es algo que nos da el Señor sin merecerlo. Gloria al Señor. Somos salvos porque Él tuvo misericordia de nosotros, como leímos en Efesios 2 del 4 al 5. Pero después de que Él nos salvó, su misericordia hacia nosotros sigue activa, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Amén. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, que nosotros nos despertemos y que no podamos respirar. Gloria al Señor. Quizá por el correr de la vida, porque a veces nos levantamos tan apresurados, no nos damos cuenta que el solo hecho de abrir nuestros ojos y estar respirando es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Cada día que vivimos es un acto de misericordia del Señor hacia nosotros. Y yo me recuerdo que cuando yo me convertí, parece que ya lo he contado, me convertí y a los meses llegó una joven a la iglesia y su abuelita venía de México y yo estaba recién convertida. Entonces era una ancianita que buscaba mucho al Señor y en su iglesia se manifestaba mucho el Espíritu Santo. Entonces ella testificaba que Dios habló por medio de alguien. Decía: la misericordia de Dios terminó. La misericordia de Dios terminó. Y yo me asusté tanto, hermanos, porque yo decía: ¿qué vamos a hacer sin la misericordia de Dios si es la que nos sostiene todos los días? Pero yo era nueva. Entonces, conforme yo fui conociendo la palabra, yo entendí que la misericordia de Dios es eterna. O sea, se puede acabar cualquier cosa, pero la misericordia de Dios no se acaba. Entonces yo pude entender que quizá, no sé, ¿verdad? No puedo juzgar a esta anciana, pero su emoción, o quizá estaba viendo cosas en la iglesia que no estaban bien delante de Dios. Pero la cuestión es que ella me contó que la misericordia de Dios se había terminado ya, que venían juicios. Entonces, eso no es verdad, hermanos, porque lo que leímos en lo que Anita leyó dice que alcanza hasta los cielos llega su misericordia. Y nosotros podemos mirar al cielo y no le encontramos el fin, ¿verdad que no? Y en otra parte de la Biblia dice que es hasta la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, podemos tener la convicción de que si nosotros fallamos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y podemos venir confiadamente delante del Señor para alcanzar misericordia. Gloria al Señor. Muchos de los salmos fueron escritos por el salmista David. Algunos no, ¿verdad? Pero yo me gozo cómo David se expresa del Señor. Porque David fue una persona que pudo entender la misericordia del Señor en carne propia. Porque a pesar de que el libro de Samuel dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un pecador también. Porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y yo no creo que haya alguno entre nosotros que cada día no tengamos que decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Porque si no fallamos, de hecho, hermanos, fallamos con el pensamiento, fallamos con una palabra, fallamos con una actitud, hermanos. Entonces, todos los días tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y David era un hombre que pecaba, pero se humillaba delante de Dios. Y eso hacía que alcanzara el favor de Dios y que Dios lo perdonara. Y hasta la fecha sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que era un hombre que pecaba, hermanos.
No sé si alguno de ustedes ha puesto atención en el Salmo 51, cómo él oraba, cómo él decía: ten piedad de mí, oh Dios. Gloria al Señor. También cuando David hizo un censo, él recibió, el Señor le dijo: tienes 3 opciones, porque el censo aparentemente era para, o sea, según David era como para saber acerca de del ejército, ¿verdad? Pero en el corazón de David había peligro de que él ¿cómo se puede decir? Se ameritara el éxito que había en ese tiempo, ¿verdad? Y por eso pecó contra Dios. Entonces Dios se enojó contra David y le dijo: escoge, David, escoge, que haya hambruna, que tus enemigos te persigan, o que haya una peste. Y David, hermanos, decía: prefiero caer en las manos de Dios, porque muchas son sus misericordias. Porque nosotros como humanos somos bien prontos para juzgar, somos bien prontos para sin conocer a veces a la persona, tener un concepto de la persona, o para hacer para juzgar, hermanos, para hacer una evaluación que a lo mejor no es. Pero sin embargo Dios conoce nuestros corazones, y en este caso David se equivocó, pero como les decía hace rato, David siempre reconocía sus errores delante del Señor y apelaba a su misericordia, porque David sabía quién era el Señor. Yo me imagino, o sea, a veces yo pienso, ¿cómo escribía los salmos David? Un poeta veía los cielos y decía: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu verdad hasta las nubes, y cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. O sea, solamente el Espíritu Santo puede hacer inspirar a una persona para que hable de esta manera del Señor, hermanos, porque nosotros, en nuestro ser, no hay más que maldad. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, me imagino que así como cuando nuestros niños son pequeños y nos dicen: mamita, papito, te quiero mucho, eres lo máximo, cosas que nos dicen nuestros hijos cuando somos sus héroes, ¿verdad? Y así David, o sea, David se abría su corazón delante del Señor, y aún la naturaleza, lo que veía, él podía ver que la misericordia de Dios es grande hacia nosotros los humanos. Gloria al Señor. También, hermanos, me gusta mucho reflexionar acerca de cómo todo lo que vivió el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, hermanos, porque el pueblo de Israel pecaba, se arrepentía, Dios lo perdonaba, volvía a pecar, se volvía a arrepentir y Dios lo volvía a perdonar. Y en el libro de los jueces es un libro donde viene bien clara la rebeldía del pueblo de Israel hacia Dios. Dice la palabra de Dios que se hacían dioses ajenos y los idolatraban. Cuando ellos sabían y conocían la palabra de Dios, que sabían que no podían adorar a otro Dios, sin embargo ellos, en su rebeldía, en su corazón duro, hacían todo lo contrario. Y eso es un ejemplo para nosotros. Y yo leía, cuando tengan tiempo lo leen, Jueces 10, donde dice que Dios les dijo: ok, pues entonces ahora ustedes pídanle a sus dioses, que eran los mismos dioses de sus enemigos. Y otra vez el pueblo de Israel: Señor, perdónanos. Y derribaban los dioses ajenos. Y el Señor, dice la palabra, que se angustiaba su corazón por Israel, cuando habían sido unos hijos rebeldes, unas personas que habían visto cómo el Señor había sacado al pueblo de Egipto, cómo lo había traído, cómo le había suplido, cómo le había dado agua, comida, carne cuando pidieron. Sin embargo, les daba la chiripiolca y se volteaban y le daban la espalda al Señor. Y sin embargo el Señor seguía amándolos y seguía perdonándolos. Y es un ejemplo para nosotros, hermanos. De hecho, la palabra dice en 1 de Juan 1:9:
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sigue siendo misericordioso para con nosotros, como era con su pueblo Israel. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio de que la misericordia de Dios está activa todos los días. Que podemos venir confiadamente y decir: Señor, perdóname, lávame, límpiame. Cuando pecamos, pero no deliberadamente, cuando no estamos planeando pecar, sino que por un accidente, como dice Pelón, por un accidente o por un descuido nosotros pecamos, hermanos. ¿Quién no peca? Somos humanos, somos débiles, flaqueamos. Las situaciones en las que a veces nos encontramos, que no falta que hagamos, que ya hemos pecado delante del Señor. Nuestra hermana María acaba de confesar y decir que la perdonemos. Gloria al Señor. Y eso es bueno, hermanos, porque pedir perdón es porque queremos que nuestras oraciones lleguen delante del Señor. Y el Señor es bueno, hermanos, porque nos hace sentir cuando hemos fallado. Gloria al Señor. En muchas partes de la Biblia, en algunas partes de la Biblia habla cómo la gente le decía al Señor Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué lo hacían, hermanos? Porque ellos sabían que Jesús era misericordioso. En otra parte de la palabra dice que Jesús sentía compasión por la gente, que los veía como ovejas que no tienen pastor. Sentía compasión hasta porque no tenían que comer, hermanos. ¿Se acuerdan de la historia esa? De la multitud que alimentó. Dice que Él sintió compasión, hermanos. Y esa misma compasión el Señor quiere que nosotros tengamos. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1: sed imitadores de Dios. Él quiere que lo imitemos a Él, que seamos como Él, hermanos. Es bueno congregarnos, es bueno diezmar, es bueno cumplir con nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, es bueno orar, es bueno ayunar y leer la palabra, pero es más importante que imitemos a Dios. Y uno de los atributos que Dios quiere que imitemos es su misericordia, hermanos. Él sentía compasión por la gente. Y dice la palabra del Señor que en el libro de Proverbios 3, versículo, no recuerdo el versículo, no sé si nuestra hermana se acuerde, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Es decir, que Dios quiere que la misericordia no se aparte de nuestras vidas. Como Jesús sentía compasión por la gente, hermano, ¿sentimos nosotros compasión por la gente? Cuando encontramos una persona que nos pide, ¿le damos? Le damos, aunque a veces los miramos y decimos: no, porque me ha pasado. No, está bien joven, puede trabajar. Pero sí podemos decirles: ok, no te voy a dar dinero, pero te voy a comprar una hamburguesa o te voy a comprar. ¿Quieres comida? Si les dice que sí, pues que bueno, ¿verdad? Si dicen que no, es porque realmente quieren dinero para algo. Pero de verdad sentimos compasión por la gente, hermanos. Si nosotros somos imitadores de Dios, Dios nos va a dirigir cuando hay necesidad. Gloria al Señor. ¿Qué dice Miqueas 6:8? ¿Qué dice Miqueas 6:8, hermana Rosy? Gloria a Dios. ¿Mi pueblo? No. Hombre que te ha declarado Dios, amar justicia y hacer misericordia. Hacer misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. 3 cosas que el Señor pide. Solamente, hasta dice la palabra, solamente. Dice, si quieren buscar Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria a Dios. Bien sencillito, hermanos. Bien sencillito de leer, pero bien difícil de llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque nos podemos humillar delante del Señor, no es difícil. Pero hacer justicia y amar misericordia no es tan fácil, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que en Romanos 9, del 15 al 29, solamente voy a decir el texto, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, a veces para nosotros es bien difícil la gente, o sea, yo lo digo por mí. A veces decimos, ay Dios mío, o sea, como que sentimos que la gente es bien dura, que ya les predicamos, que ya fueron a la iglesia, que se van y pasan meses, a veces años y regresan pero uno dice, pero ¿qué les pasa? Cuando Dios ha hecho grandes cosas, les ha mostrado su misericordia y uno dice, ¿qué les pasa? Sin embargo, Dios sigue extendiendo su misericordia hacia ellos. Quizá para nosotros es difícil entenderlo, pero Dios es rico en misericordia. Hermanos, en una ocasión veía un caso de un asesino en serie. Bueno, no vi el caso. Vi el momento en que el padre de una de las víctimas le dice que lo perdona, hermanos, y me impactó tanto porque todos los familiares de las víctimas pasaban y le decían al asesino, le decían, púdrete, te vas a ir al infierno, ojalá y sufras como sufrió mi hija, porque había matado a muchas muchachas, había abusado de ellas y las había matado. Y la cara del asesino estaba dura y estaba como molesto, estaba inquieto. Y de pronto se para un anciano y se sube al estrado con dificultad y le dice al asesino, le dice, yo mi ser, quisiera hacerte muchas cosas, pero mi fe y lo que yo he aprendido me enseña que te tengo que perdonar. Y al instante la cara del asesino le cambió, porque ese hombre aplicó misericordia. Y siempre decía mi pastor, cuando estamos afuera en los asientos y está el juez y está el culpable, ¿cómo se dice? El acusado, estamos, sí, como cuando Jesús, crucifícalo. Pero cuando nos toca estar sentados en el banquillo de los acusados, mi pastor decía, misericordia, todavía me acuerdo de su cara, porque sí, así somos por naturaleza. No nos gusta actuar con misericordia, pero sí nos gusta que sean misericordiosos con nosotros. Y la Biblia dice que con la vara que midamos, vamos a ser medidos también. Gloria al Señor. ¿Por qué es necesario que tengamos misericordia nosotros como el Señor, hermanos? Porque si no tenemos misericordia, no vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Si no tenemos misericordia con los de la casa, que somos nosotros, y con nuestra familia, va a ser muy difícil que nosotros tengamos misericordia de la gente, hermanos. Si no nos mueve a misericordia alguien que lleva nuestra sangre, va a ser muy difícil que nosotros sintamos misericordia y compasión por el perdido. Entonces, por eso es necesario pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, pero ayúdame a ser misericordioso, porque de esa manera es la única manera que vamos a sentir compasión por la gente. ¿Hace cuánto, hermanos, que no traemos un alma a la iglesia? No levanten la mano y digan, ¿hace cuánto? Mire, yo me gozo porque yo digo, Señor, perdóname, porque tuvimos por muchos años la célula y lo he dicho desde aquí. Y hace años se cerró en la casa, pero en esa célula
fue salvo nuestro hermano Florencio. Y yo no sé si ustedes tengan redes sociales o sepan la vida que Florencio lleva. Nosotros tenemos comunicación con él, hermanos, y yo me gozo tanto. Y digo, Señor, perdóname, porque recuerdo que en una escuela bíblica que les enseñé a los niños, cuando Eliel y Jonathan y todos ellos estaban pequeños, llevé frijoles a la clase para poder enseñarles. Este es un frijol y este eres tú. Y si tú te ganas 2 frijoles y ese frijol se gana 3 frijoles, bueno, total que a lo mejor ellos no se acuerdan, pero a mí me quedó muy, muy grabado. Y llené la mesa de frijoles. Y cuando yo veo lo que Florencio está haciendo, digo, gracias, Señor, porque de toda la célula solamente él está perseverando, hermanos. Solamente un alma, y fueron casi 10 años en esa célula. Y nuestra hermana Panchita y nuestro hermano Rodrigo no me dejan mentir. Un alma, hermanos. Pero de esa alma han salido muchas almas y han salido ministerios para la gloria del Señor. Yo le enseñaba a mi hermano Rosy hace días que me mandó un video y él está predicando. Bueno, en ese momento estaba tocando la guitarra. Él agarra su guitarra, se va a las plazas y empieza a tocar y a alabar a Dios. La gente pasa y se le queda viendo. Y yo digo, y esas almas que él se ha ganado para el Señor, ¿cuántas almas se van a ganar? Imagínense, con un alma que nos ganamos. Ahora, si nosotros aplicamos la misericordia y decimos, Señor, como decía nuestro hermano Irving y decía el pastor, dame una ovejita, Señor, dame en mi corazón misericordia para aquel que se pierde. Porque, hermano, la palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra. Y sí es cierto que tenemos que sustentarnos, tener abrigo y tener casa, pero lo más importante es que hagamos tesoros en el cielo. Y lo estamos haciendo, hermanos. Estamos llevando el evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Antes bien, hermanos, ayer nuestra hermana Maribel mandó un testimonio de no sé si sea pastor o es un profeta, pero no sé si sea pastor. Y él dice que cuando llegó a la iglesia, no sé cuántas de las damas lo escucharon, pero cuando llegó a la iglesia lo veían mal, hermanos, porque iba en shorts, porque iba en chanclas, porque no tenía ropa y la gente no sabía y lo juzgaban, o sea, hasta como quien dice, hazte para acá, porque sabían quién era él. Eso es tener misericordia, hermanos, y él fue muy cuidadoso de no poner en mala iglesia ni qué iglesia era, obviamente, pero eso no es tener misericordia, hermanos. Eso es juzgar según las apariencias y según nuestro punto de vista. Y sin embargo, para la gloria del Señor, este hombre se convirtió a sus, creo que 16 años, algo así, no recuerdo, pero el Señor lo usa grandemente y tiene un ministerio bien grande para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por último les voy a contar que hace como 12 años yo fui a la Azteca a comprar unas cosas, y cuando salí había una revista que se llamaba El Centinela. No sé si alguien llegó a tomar esa revista. Cómo me gustaba leer esas revistas. Es de los adventistas, pero venían cosas bien interesantes y testimonios. Y yo leí un testimonio en una revista que me impactó tanto, y se los voy a tratar de decir porque lo guardé también que no lo encontré, porque fue hace mucho tiempo. Pero me impactó tanto, hermanos, porque en ese testimonio habla de la misericordia de Dios. Dice que había un joven, un día se lo conté a Anita, no sé si te recuerdas, Anita. Era un joven rico. Es algo real. Y dice que este joven, había un barrio abajo de su colonia lujosa, fue en California. Y ese joven insistía en estar con los muchachos esos. Eran puros vagos, puros muchachos que no tenían oficio, se drogaban, puros maleantes. Pero él quería estar ahí, le gustaba estar ahí.
Y uno de ellos dice que él llegaba bien vestido, con sus Converse blancos y bien elegante porque pues era un muchacho de dinero. Y dice que nadie lo invitaba, él llegaba solo y ahí estaba con ellos. Total que un día tenían en un departamento tenían una fiesta y este muchacho entró. Y uno de ellos se molestó, le dijo: ¿tú qué quieres aquí? Tú no eres de nosotros, vete. Y bueno, total que empezaron a pelear y lo golpearon tanto, hermanos, que el muchacho murió. Y pues llegó la policía y agarraron a todos los que estaban ahí y los que lo habían golpeado y lo habían matado, y los llevaron a la cárcel. Entonces, no sé cómo pasó esto, porque las leyes aquí en Estados Unidos son muy recias, pero cuando les iban a hacer el juicio, el papá del joven fue al juicio y ya los muchachos estaban pues bien cambiaditos, ¿verdad? Del uniforme de ahí de la cárcel, y el papá del muchacho los veía, y el papá del muchacho sintió misericordia por esos jóvenes. Es un testimonio real, hermanos. Y dice, bueno, decía ahí en la revista que cuando formaron a los muchachos, yo no sé si el papá ya había hablado con el juez, pero el Señor le tocó hablar. ¿Y saben qué fue lo que dijo ese hombre? Les dijo: yo los perdono y yo quiero que sean libres, pero la condición es que cambien su estilo de vida. Este hombre fue movido a misericordia, pero no solamente él, el juez también, porque los muchachos estaban bien jóvenes y les dio la libertad, hermanos. Y la persona que estaba escribiendo eso era uno de los jóvenes y era un pastor de jóvenes. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que la misericordia de Dios es tan grande que aún sin merecerlo, o sea, ¿qué merecían esos jóvenes? Merecían un castigo, merecían estar en cadena perpetua. Yo no sé cuántos años tenían, la verdad no recuerdo, ni sé si también eso tuvo que ver con su libertad, pero estos jóvenes, el muchacho que escribió dice que él no lo podía creer, dice que salieron corriendo directo a la iglesia y todos se convirtieron al Señor. Entonces, es un testimonio real. Y yo digo, si este hombre, siendo humano, tuvo misericordia de estos jóvenes, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es rico en misericordias? Como David dijo, porque muchas son tus misericordias. No va a tener misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Cada día tenemos la oportunidad. Cada día Dios nos da aliento para vivir. Tenemos que meditar en que su misericordia es nueva cada mañana y que tenemos que disfrutar su misericordia, pero también tenemos mucho que aprender de Él y ser misericordiosos con la gente, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere. Y si no hemos ganado un alma desde hace tiempo, vamos a pedirle al Señor: Señor, ponte tu misericordia en mi corazón para que yo pueda ganar un alma y esa alma pueda ganar otra alma. Vamos a empezar con nuestros familiares, hermanos. ¿Cuántos de nuestros familiares no se han convertido al Señor? Y muchas veces por nuestro mal testimonio. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude, que nos ayude a ser misericordiosos y que nos enseñe a ser como Él. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y no sé si alguien quiera pasar al altar. Gloria a Dios, aleluya.